Nos congratula mucho tener, como siempre en el festival, ese fantástico español que lucha ahí por estar en donde tiene que estar, en uno de los primeros lugares de producción de Europa. Y además tenemos hoy el retorno a casa de un hijo pródigo, ¿no? Sí. De Javier Gutiérrez. Además con algo muy especial para mí como director y programador de este festival, porque hay una de las mejores películas de cine fantástico, creo, de los 2000, que era 3 días, que ha sido 3 días, y que yo no pude tener aquí, ¿no? No pudimos tener en Sitges, que me alegré mucho después de ir a Málaga y los fue muy bien, pero que se quedó la espinita clavada. Y luego te fuiste a Estados Unidos y cosas de estas, pero bienvenido y enhorabuena por ese Southern Gothic en Andalucía, ¿no? Es La Espera, que es un western fantástico en todos los sentidos y que nos encanta tener aquí en la sección oficial hoy. Y junto a ti tenemos al actor Manuel Morón. Bienvenido. Muchas gracias. Y felicidades por la película y por tu trabajo. A la actriz Ruiz Díaz, lo mismo. Gracias. Os felicitamos a todos por vuestro estupendo trabajo en la película. Y Víctor Clavijo, muchas gracias por venir aquí. Es un placer tener esta generación de actores tan buena y además con unos trabajos tan poderosos y tan telúricos, ¿no?, en la película. Y nada, vamos a empezar a hablar de La Espera con vosotros. Bueno, pues Javier, nos llevas a Jaén, estamos ahí en la sierra, y qué dolor todo el rato y qué tensión todo el rato. Explícanos un poco eso, cómo surge esta historia, porque además eres el guionista, y cuéntanos un poco, pues eso, cómo nos llevas a ese sufrimiento de los personajes que creaste y que son los protagonistas de esta película. Gracias. Sí, Jaén, como bien dices, es un poco... La cosa fue un poco después de trabajar con Rins, con el estudio y tal, quería volver a hacer algo más personal, que tuviera un poco más, o sea, un control creativo y hacer algo más íntimo, ¿no? Entonces me tomé un tiempo y siempre tenía en la cabeza recuerdos. Es una película que tiene mucho de mis recuerdos de infancia, de alguna manera, en todos los sentidos. También en el sentido de que es una película que bebe de esta sensación de cuando éramos pequeños y veíamos el programa de la clave, ¿te acuerdas? Sí. Había un coloquio detrás y eran películas así. Exacto. Había algunas fantásticas, sí, sí. Y luego un coloquio que era del demonio, de Lucifer, y a mí me impresionaban mucho. Y con esos recuerdos de infancia, y en aquella época también que iba yo a los pueblos de mis abuelos, por Andalucía, por La Mancha, porque tengo parte de familia, somos manchegos por parte de madre, pues crecí viendo mucho lo que era el ambiente pues del tema de la caza, de todos los pueblos de España, y era una época que, como bien sabéis, había muchas películas también del tema de furtivos o Saura. Entonces me apetecía hacer una película que homenajeara un poco ese cine que teníamos a principios de los 70, que era con la dureza que tenía y bueno, pues todo el reflejo de la sociedad un poco de la época, ¿no? La peli, si la veis, pues eso tiene un poco un comentario social, sin entrar en muchos detalles, y tiene obviamente un montón de capas, también a nivel de pues el tema de la culpa, que es lo que absorbe un poco el protagonista, ¿no? Y que se va desarrollando, ¿no? Y tiene pues un poco esos referentes, ¿no? Y fue un poco pues la combinación de eso, de decir, bueno, quiero hacer algo un poco muy de casa, muy nuestro, como en 3 días, que era una peli, pues eso, del fin del mundo y tal, pero no deja de ser muy 100% de aquí, ¿no? Reconocible. A mí ese cine que intentas imitar americano y tal, a mí me parece que tenemos aquí bastantes cosas realmente interesantes que podemos explotar y desde el prisma de nuestro cine, del cine español, yo creo que hay que explotarlas, ¿no? Y entonces en esta película pues fue un poco volver a casa en todos los sentidos, ¿no? Y por eso también es un poco una película reunión, ¿no? Que fue como se planteó, y hablé con Víctor y decía, vamos a hacer algo un poco
pues volviendo a ese universo de la España profunda de los años 70 y homenajear dentro, ya hicimos ciencia ficción, digamos, pues ahora un poco el cine del folk horror, que es algo que me apetecía mucho. Era algo muy de aquí y muy folk horror y a la vez con temas universales, ¿no? Para Javier, si echamos un ojo a tu filmografía, vemos la dispersidad entre un proyecto y otro. Y por mera curiosidad, porque los fans, cuando nos aparece de la nada un director de género, pues reclamamos de alguna manera que nos haga más películas, que nos gusta lo que hace y queremos que haga más y más, y es que nos nutra de su cine. Entonces la curiosidad era a qué era debido, si es que no realizas o no te involucras en un proyecto hasta que realmente te interese, si es porque inicias algún proyecto y cuesta arrancarlo quizá más en la industria española, cuál es la razón, y si se ha quedado algún proyecto aquello sin hacer. Sí, es un poco de las dos cosas. Es verdad que para involucrarme en un proyecto también me lo pienso mucho, y sobre todo si me llegan de fuera, son cosas de encargo, por lo general es un no, a no ser que vea algo que, o sea, hay proyectos que me llegan que son maravillosos, pero que a lo mejor yo no creo que pueda aportar algo. Y digo, hay gente que lo haría súper bien, o una película de acción o algo así que me han llegado de americanos, y digo, pues está genial, pero es que no creo que pueda aportar nada. Con lo cual yo me llevo mi tiempo también en el proceso de maduración y todo eso de lo siguiente. Y luego es verdad también que cuesta bastante levantar un proyecto, sobre todo porque al menos los que escribo yo son más personales, que tienen más cabida, yo creo, en cine europeo, en Estados Unidos, que es más orientado a todo puro y duro comercial. Y aquí en España es verdad que, bueno, se van haciendo avances, pero el cine fantástico cuesta levantarlo, ¿no? A nivel de todo, a nivel de instituciones y tal, pues lo ven y dicen, bueno, pues un thriller sí, pero si tienes elementos fantásticos y tal, ya empiezan a verlo más complejo. Entonces el tema de financiación es verdad que pues esta película desde el 2019 he estado poco a poco intentando levantarla desde Los Ángeles y luego yendo y viniendo. Y no ha sido fácil. Es una película que, como ya la habéis visto, no es una peli densa, no es una peli que leyéndola simplemente puedes captar lo que hay mucho detrás y hasta que no lo ves sobre el guión es difícil interpretarlo, con lo cual también puedo entender el proceso de financiación, ¿no? Pero es eso, es una combinación un poco de las dos cosas, de los proyectos que van llegando, los proyectos y mi proceso creativo y luego pues, la financiación que nunca es fácil en realidad para ninguna peli, ¿no? Sí, cuando preparabas el casting y tal, avisaste a Víctor de cómo acabaría su personaje y de cómo estaría todo el rato su personaje, porque vamos, sí. Menos limpio lo vemos de todas las maneras posibles, incluso transformándose, que no vamos a hacer ningún spoiler, pero transformándose también en algún que otro momento de la película. Explícanos un poco y luego tú, Víctor, también cómo interactuasteis para acabar haciendo este personaje. Gracias. Con Víctor, bueno, le llamé en su momento, le dije, Víctor, hay un nuevo proyecto, me gustaría que fueras el prota y tal, y hoy es bastante duro, ¿no? Y él ya venía de 3 días y dijo, claro, no puede ser peor. No puede ser peor. Y dije, bueno, espérate porque este es interesante. Y sí, yo creo que Víctor, es verdad que con 3 días te hiciste un training de todo, o sea, lo que no te pasó en 3 días yo ya creo que poco más, y que la peli pues la has llevado, pues eso, estaba preparado, yo creo que mentalmente y emocionalmente y físicamente, porque ya sabía, también íbamos a rodar en verano en Andalucía, en Sevilla, que teníamos, pues, no sé, los coches marcaban 52 grados, que no puede ser, pero es lo que marcaban. Era un rodaje muy duro. Pero yo creo que ya como nos conocemos y era un personaje que ya lo hablamos un poco, que era muy diferente a Víctor. Víctor es más urbanita, yo creo, ¿no? Era un personaje muy de campo, y requería un trabajo y tal, pero yo creo que ahí, no sé, Víctor lo ha entendido súper bien y como es súper generoso también, siempre lo creo mucho.
Así que ahí te paso yo ya la... Sí, bueno, cuando me llamó, es verdad que veníamos de rodar 3 días y yo, en 3 días también fue un rodaje muy exigente física y emocionalmente. Yo tuve 7 accidentes durante el rodaje de 3 días, entre accidentes no graves, pero bueno, pues accidentes durante el rodaje, golpes, contusiones, una herida en la córnea, en fin, de todo, me pasó de todo. Entonces, bueno, la mayoría eran culpa mía por torpeza y por entrega de más. Entonces para mí trabajar con Javi me supone siempre, y además lo hago siempre muy gustoso porque sé que el resultado va a merecer la pena, una entrega del 150% prácticamente, ¿no? En lo físico y en lo emocional. Javi, cuando me contó que el proyecto iba para adelante, que esto fue en el mes de mayo si no recuerdo mal, me dijo: necesito que pierdas peso, y bueno, tuvo un proceso ahí para perder unos 7-8 kilos aproximadamente para el personaje, que ya de por sí yo soy delgado, pues me supuso también, pero bueno, todo ese tiempo pues fue un tiempo de preparación también física y emocional para ir entrando poco a poco en la psicología de este personaje, y Javi me iba guiando mucho porque él conocía a este Eladio, que en un principio iba a tener otro nombre, pero era un hombre que él conoció, y bueno, me iba hablando mucho de la vida del guardés, cómo eran los guardeses, para ir entrando poco a poco en su psicología. Pasé unos días en una finca también para entender un poco el trabajo del guardés, todo el trabajo de pistear, de leer las pistas en el suelo de los animales. En fin, fue un trabajo de preproducción que me ayudó a meterme un poco en la psicología y en el ambiente rural, y luego ya en lo que respecta al rodaje, pues fue efectivamente muy físico. Fueron 4 semanas, todo muy condensado, muy exigente en lo que se refiere a la parte del calor y de las horas de rodaje, y también pues muy exigente en lo emocional, ¿no? Bueno, terminé reventado, un poco más puedo decir. Pero bueno, mi compromiso era el 150%. Yo lo tenía muy claro y sabía que iban a ser 4 semanas de sufrimiento físico y emocional, pero que había que hacerlo, ¿no? Que no cabía medias tintas, ¿no? Y bueno, no sé, trabajar con Javi supone para mí eso, entregarse al 150%. Y además, de una manera, lo hago muy gustosa. Que en otros trabajos a lo mejor te reservas un poco más o tienen más dudas, pero con Javi es una fe ciega y absoluta, o sea, no lo digo porque esté delante, lo he dicho siempre. Javi, mira, ahora te hago la pregunta, pero a raíz de este comentario, recordarte que cuando presentaste 3 días, ya te hicimos el comentario en las entrevistas que a Víctor lo había sacado muy sucio, con el sudor, los vaqueros que llevabas, que hacías la siesta, pues ahora te felicito porque aún lo has sacado todavía más guarro. Todavía, un grado más. Si hay una tercera ya no quiero saber cómo vas a salir. Bueno, durante el rodaje de esta, esto es un detalle un poco guarro, pero bueno, no me corta de las uñas en 2 meses prácticamente. O sea, te puedes imaginar para mí el sufrimiento que era todos los días. La barba. Comer con la barba, meterme pelo en la boca cada vez que masticaba, quitarme las lentillas y ponerme las lentillas sin sacarme un ojo. O sea, te las ponía yo. Me las ponía, de hecho me las ponía Javi. Entonces, para mí ha sido un paso más allá del nivel de mugrez y de porquería de 3 días. Ha sido un paso más allá. Si hacemos otra más, no sé a dónde me vas a llevar, pero bueno, te disculpa que te haya interrumpido. No, al contrario. A ver, mi pregunta, Javi, es como guionista. Te tomas mucho tiempo contando la historia de Víctor y Ruth como drama rural. Entonces introduces el elemento fantástico, pero te lo guardas casi para el final, ¿no? Lo introduces en el último tercio. ¿Por qué esperas tanto introducirlo? Y luego, la sensación que tuvimos todos, hablando luego en corrillo, es que no acababa de estar explicado del todo. Digamos, pues, el intrínculis de la peli, ¿no? Das ciertos apuntes, pero explicado no lo acabas de explicar. Sí, yo creo que para explicar las pelis de estudio, que explican todo, punto por punto. Lo bonito de esta peli, en ese sentido, es que no es una peli que totalmente tengas que asimilar racionalmente todo. Es verdad que te da unos parámetros que son muy, para los conocedores del folk horror, lo coges muy rápido. Si fuera una película más mainstream, como dicen, entonces sí es verdad, yo tendría una junta con ejecutivos y me dirían, esto hay que explicarlo mejor, y eso pasa, ¿no? Hay muchas películas que son más, pues eso, no sé cómo se dice aquí, más mainstream, Pero yo en esta peli no me interesaba tanto eso. Yo creo que está apuntado, como bien dices, y te indica un poco cómo funciona. Y bueno, no vamos a hacer aquí spoilers, pero sigue muy el patrón de una película de folk horror.
Pero lo bonito yo creo que son los detalles y las otras capas que hay también en la peli. No simplemente el hilo narrativo convencional de la peli, que a eso ya hay muchas películas también que lo trabajan y lo explican demasiado relamido, yo creo. A mí me gusta dejar un poquito abierto en ese sentido, tanto en la parte lógica, digamos, de la peli, la metodología y en todo eso, como en el resto. Pero yo te digo, yo a la hora de escribir, cuando escribo, para mí no es una cosa de encargo, que en ese caso sí es verdad que tienes que hacer mucho trabajo de desgranar todo y explicarlo para la audiencia y tal, y pues, en ese caso sí. Pero cuando escribo para mí lo hago de una manera más irracional todo y más de las tripas, un poco. Escribo y intento no autocensurarme. Y en ese sentido lo hago un poco como a la prima, como dicen los pintores. Pinta y lo deja. Luego evidentemente lo reviso y luego miro para que obviamente no tenga un conflicto de algún tipo. Pero no me preocupo tanto por dejar todo súper explicado. O sea, yo creo que la parte principal, el concepto general, se entiende y no hace falta machacarlo todo. Pero a mí es que me gustan las películas así también, con finales un poco abiertos, un poco, supongo, cuestión de gustos, ¿no? Algo así. ¿Y por qué decides poner o introducir el elemento fantástico ya en el tercio final y no antes dando alguna pistilla? Porque a mí me parece muy interesante también una película que te va conduciendo por diferentes sitios. Y igual que, bueno, en 3 días es verdad que salía lo del fin del mundo al principio, pero lo que es la mezcla de géneros a mí me parece, cuando me dicen es una mezcla de géneros y tal, digo, yo en realidad no lo veo una mezcla de géneros, lo que pasa es que lo vas tejiendo y lo vas poco a poco en su momento enseñando, no necesariamente con una prisa de esto, la peli va de esto, la peli es fantástica, va. Yo disfruto en ese momento de a fuego lento, poco a poco, ir introduciendo elementos que poco a poco te vas dando cuenta, como en la vida misma, de que a lo mejor no todo lo que ves es real, de que está en tu cabeza o no está en tu cabeza, hasta que al final te das cuenta de que hay una parte que es de su obsesión y de su locura y otra parte que es real dentro del mundo fantástico. O sea, esa especie de híbrido es algo que siempre me ha gustado y bueno, pues en 3 días pues de alguna manera está un poco así, es una mezcla de géneros, y aquí es así y me parecía muy interesante pasar tiempo con la familia, entender el valor humano del personaje, porque al margen del elemento fantástico hay un elemento muy humano en la peli, para luego, una vez que estás ya involucrado emocionalmente y entendiendo todo, ir poco a poco jugando con el género, que es algo que inevitablemente me gusta y me divierte hacerlo también. El cara a cara final entre Víctor y Pedro Casaban recuerda un poco, puede ser el final del Corazón del Ángel. Me lo han dicho en Los Ángeles, sí. Sí, me han hablado de ello. No lo tuve en cuenta, pero es una de las pelis que me marcó mi infancia, o sea que seguramente ahí ha aparecido algo de... Claro, es que es un peliculón, es maravilloso, me encanta que digas eso. Sí que recuerda ahora que lo dices, pero vamos, yo no, desde luego durante la... No sé quién soy. Le falta el huevo en la mano, ¿no? El huevo duro. Yo, Javier, te quería preguntar por la fotografía. Dices que era un homenaje al cine del 70, pero también hay muchos planos que pueden recordar a un western o otros géneros. Sí, totalmente. Sí, un western, Peking Pack o... Sí, sí. Lo del western, lo mío con el western es una cosa curiosa porque yo de chico, mis padres ponían western todo el rato y yo no lo soportaba porque me había visto todo. Y dije, es que no puedo más. Yo quería ver algo, pues, no sé, de los 80, de Regreso al Futuro, no sé, lo típico. Exacto, no la tengo, pero bueno, el caso es que quería ver otras cosas. Pero de alguna manera, todo eso que vi de pequeño fue calando en mí. Y es verdad, pues, que está ahí. Y de alguna manera, cuando estos viajes que hacía de pequeño a La Mancha, a las zonas secas de por ahí, a Andalucía y tal,
me recordaba mucho los western que veía en mi infancia, y a la hora de hacer la película y situarla, pues inevitablemente tengo unas referencias grabadas a fuego de infancia que son esas, y ahora con el tiempo obviamente ahora me encanta los western, soy feliz, ¿no? Y adoro todo me encanta ir a Almería. Yo he intentado rodar en Almería desde 3 días. Intentamos, lo más que nos acercamos al final fue a las minas de Río Tinto, lo único que encontramos. Pero bueno, dije, esto un poco desértico. Pero por temas de producción al final no podíamos, pero espero que la tercera sea la vencida y rodemos allí. Sí, tengo muchas ganas de hacer, me encanta el western ahora, o sea que fíjate cómo he cambiado en ese sentido. Pero me empezó a gustar con Peckinpah y tal, que cuando vi dije, esto no es mal comienzo, Sí, ahí dije, bueno, voy a revisar todo. Me gustaría que nos hablaran también Manuel y Ruth, que están aquí, y del mismo modo que Víctor nos ha contado ese sufrimiento tan físico y emocional, que nos hablaréis vosotros también por vuestra parte, cómo fue el rodaje. Es un poco una pregunta más genérica, pero me gustaría que hablarais vosotros también. Sí, bueno, a ver, el rodaje, tragamos mucho polvo. No, a ver, yo la verdad que fui, ¿cuántos días fui? 5 o así, ¿no? A rodar, o menos incluso, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces no viví la intensidad del rodaje que pudiera vivir él a nivel físico, y aparte que lo mío era como, no había tanto, era más emocional, ¿no? Y yo cuando trabajo este tipo de personajes, de estas épocas concretas, ¿no? Pues siempre conecto mucho con mis abuelas y con mis bisabuelas, entonces como que me es fácil conectar con eso porque también las vi, y como yo soy del 75, entonces no es que me queden tan lejos, ¿no? Es como que hay algo ahí heredado, ¿no? Y siempre pues me es fácil conectar con eso, con su soledad, con su resignación, ¿no? Con su aceptación al destino del hombre, ¿no? Y con su dolor, ¿no? Y un poco lo llevé por ahí, ¿no? Y luego, bueno, disfruté mucho del trabajo de este hombre, ¿no? Porque le veía totalmente entregado. Hubo un día que lo comentábamos a veces, ¿no? Que claro, era complicado para él pues saltar a Eladio, siendo, ¿no? Que Eladio, o sea, como que a veces no sabía si era Víctor, era Eladio, tal, hasta que un día, el tercer día hizo el clic y dijo, lo he encontrado, ¿no? Estaba como bueno, pues como loco buscando a Eladio, ¿no? Y bueno, y me acuerdo de eso, de la suciedad, cómo nos manchaban, como llegábamos yo al hotel y llegaba echado un Cristo y no podías explicar que no, es que vengo de un rodaje, llegaba con las uñas negras, o sea, dame la tarjeta, o sea, y bueno, fue un rodaje peculiar, ¿no? Pero lo disfruté mucho viendo los brutos, ¿no? Que se iban, bueno, cuando me metía por ahí, metía la cabeza por el combo, ¿no? Y veía los resultados, me parecía que, vamos, me encantaba, ¿no? Verlo y cómo todo el equipo estaba entregado a esto, a pesar del calor que hacía. Bueno, los lugares eran muy cinematográficos ya, ¿no? Y se trabajaba mucho desde la realidad, ¿no? Y desde la película tiene algo muy sensorial y estaba allí ya, ¿no? Cuando estábamos rodando, ¿no? Y fue, bueno, a mí me gustó mucho, aunque fue pequeñito, pero lo disfruté mucho, la verdad. Sí, para mí igual. Fue un rodaje duro, noche, no, mierda, pero muy gozado, muy gozado para mí, porque había mucho espacio para nuestro trabajo, ¿no? Que últimamente, en los últimos trabajos que yo he estado participando, no tenía esa posibilidad, o yo no encontraba esa posibilidad de poder hacer nuestro trabajo, el trabajo de actor, ¿no? Hablando con el director, viendo si esto es mejor, si esto es peor, mejor por aquí, mejor por allí, ¿no? ¿Qué cuenta más? Y con él lo pude encontrar, ¿no? Entonces era algo que yo echaba mucho de menos en los rodajes, como se está rodando hoy en día, que es mucho más realización, televisión y ese ritmo, ¿no? Como que no hay espacio para lo creativo.
Y entonces lo gocé muchísimo, mucho. Es decir, de hecho, tengo el recuerdo, hace un año ya que lo hicimos, y decir que tengo como fue un reencuentro con el trabajo, que yo lo encuentro más en el teatro, ¿no? Pero también lo pude encontrar en un momento en el cine, pero ya luego, desde que entraron en la plataforma, carajo, ¿no? Hay espacio, no hay espacio para trabajar. Hay espacio para hablar, comentarios, pero lo que es el trabajo fue un reencuentro precioso, ¿no? Precioso, y porque fue muy creativo, es decir, como a pesar de la precariedad, ¿no? En la producción, es decir, se encontraba ese momento para poder cuestionar en el momento, ¿no? Es decir, por una cosa lo que se piensa y luego cuando lo pones, no te dicen, no, esto aquí me siento, a ver, ¿no? Y no, oye, no hay tiempo, no. Y encontrábamos el tiempo, ¿no? Y esto es parte por su talante y por su manera de crear, ¿no? Y de que está el cuento en primer lugar, no tanto luego la trayectoria que puede tener la película o la venta o como está lo artístico. Y eso a mí me reencontró con el actor cinematográfico, ¿no? Y fue una gozada. Mi pregunta es para Javier. Quería si nos puedes explicar, por favor, la utilización del primer plano y del primerísimo primer plano como elemento narrativo para la historia. Gracias. Sí, bueno, yo creo que desde los cortos es algo que uso mucho. No lo hago de una manera orquestada, racional. Yo dibujo la película antes y la visualizo y entro muy cerca. De hecho, cuando trabajaba con los americanos me decían, Javier, déjanos espacio, es una big movie. Y decía, bueno, es que yo entro dentro, dejadme entrar. Y me ponían una segunda cámara y tal para intentar escapar de mis planos absorbentes. Pero sí me gusta y por eso también me fijo mucho a la hora de todo, lo físico en la película, tanto los objetos que salen en primer plano que intento hacer hago un mini casting de objetos y soy muy peculiar hasta que lo encuentro. Muchas veces incluso voy y lo compro yo en algún mercadillo o algo así. Hasta texturas, los detalles de la porosidad de las telas y todo eso, a las caras obviamente Es obsesivo con eso. Sí. O sea, tiene un toque. Totalmente, sí, no puedo evitarlo. Y el propio físico de los actores son como unas piezas, digamos, y tiene que encajarme porque soy consciente de que voy a entrar mucho. Y en la expresividad de sus caras, de sus ojos, en esta película no hay mucho diálogo. De hecho, si hacéis timing hay como 40 y pico minutos sin diálogo. Interrumpidos aquí y allá, ¿no? Con un par de cosas, pero es en ese sentido muy visual y por eso el maravilloso elenco que tengo tiene una expresividad, ¿no? Y una fuerza no solo a través de los ojos, sino en las facciones que le encaja al personaje y que cuenta mucho ya de él, ¿no? Supongo que eso encaja con lo de mi uso por los detalles y los primeros planos mientras acerco y alejo la cámara. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa. Tengo que decir que es un placer tener una película de género o de géneros española en Sitges con esa profundidad también de los personajes y que permite unas interpretaciones. Realmente os felicito porque son sorprendentes, estupendas y muy dejan huella en el espectador. Por lo menos a nosotros nos los dejó cuando vimos la película y espero que a todo el mundo hoy en la proyección. Muchas gracias a vosotros.